Le di aventón a un niño perdido, y era mi propio hijo, que desapareció hace 10 años, frenó la mula por pura compasión, sin saber que, en esa pinche carretera, estaba a punto de toparse con la neta más dura de su vida. Órale, lo que parecía un gesto chido para quitarse una bronca del camino, terminó llevándolo directo a un destino que jamás pensó volver a enfrentar. Ramiro Cifuentes aceleró la mula sin pensarlo, sus manos firmes al volante, casi como si el metal y el asfalto fueran una extensión de su cuerpo. El rugido del motor retumbaba en su pecho, un sonido que lo había acompañado durante más de 3 décadas de viajes interminables. Pero hoy, en este trecho de la Ruta 40, algo se sentía diferente. Como si el viento, en lugar de acariciar la piel, lo estuviera empujando hacia algo o alguien. A lo lejos, vio la silueta de una figura solitaria al costado de la carretera. Un niño, descalzo, con una mochila desgastada a la espalda. ¿Qué chingados hace un niño aquí a esta hora?, se dijo a sí mismo, entrecerrando los ojos mientras se acercaba. La última vez que vio a su hijo Simón, el niño tenía 5 años. Luego de su desaparición, la única compañía constante de Ramiro fueron las carreteras vacías. Nunca más volvió a ver esa mirada traviesa ni escuchar sus risas. Nadie le dio respuestas. Aquel maldito día, la vida le había arrebatado todo. La mula rugió más fuerte cuando Ramiro frenó de golpe, levantando polvo de la tierra. No pensó mucho, el impulso fue automático, como cuando uno se detiene por un perro perdido o por alguien en apuros. El niño levantó la vista, como si también sintiera la vibración de la bestia de metal, y sus ojos, oscuros y vacíos, lo miraron fijamente. No había miedo, solo algo que Ramiro no alcanzó a identificar. ¿Estás bien, morro?, preguntó, sin bajarse aún, la voz grave, algo rasposa por el cansancio acumulado. El niño no respondió de inmediato. Se quedó ahí, inmóvil, observando la cabina del camión, como si evaluara si debía confiar en ese extraño que por algún motivo le ofrecía un refugio en mitad de la nada. Finalmente asintió con la cabeza, casi imperceptiblemente. «Sube antes de que te agarre el frío», dijo Ramiro como si fuera lo más normal del mundo, y el niño, sin dudar, subió. El interior del camión olía a gasolina, a tierra y sudor, a esas mañanas largas en las que no se podía distinguir el paso de las horas. Ramiro nunca tuvo tiempo de preocuparse por esas cosas. Mientras el niño se acomodaba en el asiento, el camionero volvió a la carretera, sin saber por qué algo en su pecho se cerró, un nudo extraño que no lo dejaba respirar del todo. El viento soplaba fuerte por la ventana abierta, y Ramiro pensó por un instante que el niño podría desaparecer tan rápido como había aparecido, como tantos otros recuerdos que se desvanecieron cuando Simón se fue. Pero el niño no se movió. Se quedó ahí, callado, con los ojos mirando por la ventana, como si el paisaje estuviera contando una historia que él conocía demasiado bien. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ramiro, casi sin querer. La respuesta le dio igual, pero la costumbre de hablar en el camino lo llevaba a hacer esas preguntas. «Nico», dijo el niño sin mirarlo. «Nico». El nombre sonaba común, pero algo en el tono de su voz sonó raro, como si esa palabra no tuviera la misma carga emocional que debería tener, como si estuviera diciendo algo que no era real o que no importaba. Pero Ramiro no insistió. Minutos después, el niño comenzó a tararear una canción suave, apenas un murmullo, como si se estuviera meciendo al ritmo del camión, una melodía conocida. Ramiro apretó los dientes. La letra en su cabeza ya estaba clara. Era una canción que él mismo le cantaba a Simón años atrás, antes de que todo se desmoronara. «¿De dónde la sacaste?», preguntó Ramiro, la voz tensa. No sabía por qué, pero no podía evitarlo. Esa canción lo estaba matando. El niño no respondió. Solo siguió tarareando, ajeno a la pregunta, o tal vez consciente de lo que había provocado.
Ramiro miró al frente, con la vista fija en el camino, como si pudiera verlo todo sin realmente mirar. Su mente daba vueltas. Las imágenes de Simón aparecían y desaparecían, interrumpidas por la rutina del viaje. El silencio se instaló entre ellos, pesado, como un peso muerto que ambos trataban de ignorar. Pero algo había cambiado en el aire, algo que Ramiro no podía comprender ni dejar de sentir. Algo le decía que este niño no era cualquier niño, que su destino lo había alcanzado de la forma más extraña posible. A lo lejos, el camino se perdía en la oscuridad, y Ramiro, por primera vez en muchos años, sintió que algo dentro de él se agitaba, un impulso viejo, profundo, que creía haber dejado atrás. El niño, con su nombre extraño y su canción olvidada, era el único pasajero que había tenido en mucho tiempo, y ese maldito detalle, esa melodía que lo atormentaba, lo hizo pensar, aunque solo fuera por un segundo, ¿y si este niño no era un extraño? Las luces del camión cortaban la oscuridad, pero dentro, Ramiro no podía evitar sentir que la carretera lo estaba llevando a un lugar del que no podría escapar. La lluvia empezó como un susurro leve sobre el parabrisas, pero en minutos se volvió una sinfonía de golpes sordos que dificultaban ver más allá de unos metros. Ramiro bajó la velocidad, maldiciendo por lo bajo, mientras limpiaba con la manga de la camisa el vidrio ya empañado. La ruta 40 de noche era traicionera, y con lluvia, peor. No era la primera vez que lo agarraba el temporal en esa zona, pero algo tenía esa noche que le erizaba la piel. Iban en silencio. El niño, Nico, no había dicho una palabra desde que subió. Parecía absorto, con la mirada clavada en el vidrio, como si el agua que corría por fuera le contara historias que Ramiro no alcanzaba a entender. ¿Quieres que paremos a comer algo en el próximo parador?, preguntó, buscando romper ese muro invisible entre ellos. El niño apenas giró la cabeza y asintió. No dijo nada más, pero había algo raro, algo que no cuadraba. No era solo la canción de antes. Era la forma en que Nico se aferraba a esa mochila vieja, como si le fuera la vida en eso, o la forma en que evitaba mirarlo directo a los ojos. Ramiro se ajustó en el asiento, incómodo. No era hombre de andarse con vueltas ni de hacerse ideas, pero la sensación en el pecho no lo dejaba tranquilo. Era como si la mula estuviera cargando más que cajas y fierros. Como si llevase un secreto pesado, enorme, que no había sido invitado. Una curva cerrada lo obligó a frenar de golpe. El camión se deslizó un poco sobre el asfalto mojado y Nico soltó un pequeño grito, corto, contenido. Ramiro clavó los ojos en él. «Tranquilo, morro, no va a pasar nada, mientras no saltes de la mula». Intentó bromear, pero su voz sonó más tensa de lo que quería. El niño se acomodó en su asiento y por primera vez lo miró directamente. Tenía los ojos grandes, oscuros y una expresión difícil de leer. Ni miedo ni confianza. Solo espera. «¿A dónde vas?», preguntó Ramiro sin quitar la vista del camino. «No sé», respondió Nico bajito. Luego de unos segundos agregó: «A donde tú vayas». Esa respuesta le cayó como un balde de agua fría. No por lo que decía, sino por cómo lo dijo, como si no tuviera elección, como si estuviera acostumbrado a que lo arrastren sin preguntar. «¿Y tu familia? ¿Tus papás?», insistió Ramiro. «No tengo», soltó sin dudar. Ramiro tragó saliva. La frase retumbó en la cabina, más fuerte que la misma tormenta. Algo en el tono del niño, en esa seguridad seca, lo dejó descolocado. El camión siguió su marcha, rodeado por la neblina que ahora empezaba a bajar desde los cerros. Ramiro sabía que no iba a poder sacarse esa conversación de la cabeza. Cada palabra que el niño decía le dejaba más dudas, y cada silencio lo empujaba a pensar lo impensable. Al llegar al parador, uno de esos viejos puestos de ruta donde el café es fuerte y las tostadas saben a años de humo, se estacionó y bajaron. El lugar estaba casi vacío.
Una señora mayor limpiaba la barra con un trapo húmedo. Ramiro la reconoció al instante. «Órale, don Cifuentes, ¿otra vez por acá con esta lluvia?», dijo la mujer, sonriendo. «Ni la tormenta me quita el trabajo, doña Mariela», respondió Ramiro con una sonrisa cansada. Los ojos de Mariela pasaron de Ramiro al niño, frunció el ceño. ¿Y él? Un morrito que recogía en la carretera. Estaba solo. Ella lo miró con una mezcla de duda y curiosidad. Luego se acercó al niño. «¿Y tú de dónde saliste, chamaco?». Nico no respondió. Solo bajó la mirada y se abrazó más fuerte a su mochila. Mariela volteó a ver a Ramiro. Ya no sonreía. «Ten cuidado, Rami. A veces recoges algo que no sabes de dónde viene, ni por qué aparece justo en tu camino». Ramiro no contestó, pero en su estómago esa sensación incómoda se volvió un nudo. Afuerita, la lluvia caía con fuerza. Y adentro, entre el café caliente y los silencios, algo se estaba gestando. Algo que Ramiro aún no podía ver, pero que ya lo había alcanzado. Ramiro encendió otro cigarro mientras la mula avanzaba por el asfalto mojado, rompiendo la oscuridad con sus faros largos. Afuera, la tormenta se había calmado, pero dentro del camión, el ambiente seguía igual de cargado. Nico, en silencio, con la cara pegada al cristal, parecía una sombra viva. «¿Quieres dormir un rato?», preguntó Ramiro, sin apartar la vista del camino. El niño negó con la cabeza, lento, sin hablar. Ramiro soltó el humo por la ventanilla y se acomodó en el asiento. Nunca había sido bueno con los chamacos, pero algo en este crío lo tenía descolocado. No era solo el silencio, era cómo lo usaba. Como si escondiera algo detrás de cada mirada, detrás de cada palabra que no decía. «Neta, morro, no es por meterme, pero si vas a andar conmigo, necesito saber qué onda contigo», soltó al fin, cansado del misterio. «¿De dónde vienes? ¿A quién le avisamos que estás bien?». Nico bajó la mirada. Se quedó unos segundos en ese limbo entre hablar o callar, y al final murmuró: «De ninguna parte». Ramiro se tensó. No era la respuesta, era la forma. Como si de verdad no tuviera origen, como si llevara tanto tiempo en la calle que ya no supiera de dónde salió. «¿Y qué traes en esa mochila?», preguntó, intentando sonar tranquilo. El niño se abrazó al bulto con fuerza, no respondió. Ramiro suspiró, frustrado. No quería asustarlo, pero tampoco le gustaba andar a ciegas. Levantó un poco la radio, buscando alguna cumbia vieja que rompiera el silencio. Pero Nico estiró la mano y la bajó sin decir nada. «¿No te gusta la música?». «¿O qué?», dijo Ramiro medio bromeando. Nico lo miró con unos ojos enormes y serios. «Solo la que canta mi papá». Ramiro se quedó quieto. Fue un golpe seco al pecho, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. «Mi papá». No mi padrastro, no el señor con el que vivía. No, mi papá. «¿Y dónde está tu papá?», preguntó con cuidado, como pisando hielo delgado. «Se perdió», respondió Nico bajito. «Hace mucho». Ramiro tragó saliva. Algo en su voz le revolvió el estómago. Las palabras eran distintas, pero el eco le sonaba conocido. Ese tono resignado, ese vacío, era el mismo que sentía él cada que pensaba en Simón. «¿Hace cuánto?». «No sé, mucho». Silencio otra vez. El motor de la mula y el golpeteo del agua en los charcos eran lo único que llenaba el espacio entre ellos. Ramiro cerró la ventana. El aire se sentía pesado, como si esa conversación estuviera abriendo puertas que no quería volver a cruzar. «¿Te parezco a tu papá?», preguntó casi sin pensar. Nico volteó. Lo observó por unos segundos. Luego dijo: «No sé. A veces». Ramiro se le quedó viendo de reojo. El niño no mentía, se notaba, pero eso lo hacía todo más raro. ¿Cómo que a veces? ¿Qué tan jodida era la historia detrás de este niño? Más adelante, una señal de desvío los obligó a tomar una ruta secundaria. Ramiro maldijo. No le gustaban esos tramos, menos de noche. «Vamos a parar más adelante. Hay un lugar donde puedo estacionar y dormir unas horas», avisó. Nico no contestó. Se acurrucó en el asiento como si supiera que la noche sería larga. Ramiro bajó la velocidad.
Su mente no dejaba de pensar en lo mismo. ¿Quién era realmente ese niño? ¿Y por qué sentía que lo conocía? La lluvia volvió a caer, y mientras el parabrisas barría las gotas con insistencia, Ramiro no podía quitarse una frase de la cabeza. Se perdió, hace mucho, como si no fuera solo una coincidencia, como si esta mula no estuviera cargando solo carga y un morro perdido, sino también los restos de una historia que se negó a morir. El camión estaba apagado, estacionado a un costado de la carretera, justo en una bajada polvorienta donde Ramiro solía dormir cuando el cuerpo ya no daba más. Afuera, la lluvia se había rendido, dejando un olor a tierra mojada que se colaba por las rendijas del viejo tráiler. Dentro, el silencio era denso, apenas roto por el leve zumbido del viento y algún que otro chirrido del metal enfriándose. Ramiro intentaba descansar con los brazos cruzados detrás de la cabeza, recargado contra el asiento reclinado. No podía, no con ese morro al lado, envuelto en su chamarra, dormido, pero no del todo. Algo en él seguía alerta, como si nunca se permitiera caer del todo, y entonces lo escuchó, bajito, como un murmullo entre sueños, una melodía. Ramiro abrió los ojos quieto, como si algún animal salvaje se hubiera colado a la cabina. No era cualquier melodía, era esa canción, la misma que cantaba su esposa cuando Simón era bebé. Una tonada sencilla, de esas que nacen en la cocina mientras se mueve la olla o en la mecedora antes de dormir. Una mezcla de arrullo y nostalgia, con palabras que solo tenían sentido en familia. El corazón se le aceleró, no se movió, no quiso interrumpir. Quería asegurarse. Nico seguía tarareando, con los ojos cerrados, la cabeza apoyada contra la ventana, como si estuviera soñando con alguien que ya no estaba. Ramiro tragó saliva. La garganta se le hizo un nudo. No había forma de que ese niño supiera esa canción. No estaba en la radio, no era una rola popular, era su canción. De él y de Rosa, de ellos tres, de Simón. «Oye, morro», dijo con voz baja, más para sí mismo que para despertarlo. Nico abrió los ojos, lento, medio desorientado. Se talló la cara y miró a Ramiro sin decir nada. «¿Quién te enseñó esa canción?», preguntó Ramiro sin rodeos. El niño se encogió de hombros. «No me acuerdo, siempre la canto, siempre». «¿Desde cuándo?» «Desde chiquito». «La cantaba cuando tenía miedo», dijo con tono simple, como si no supiera el efecto que esas palabras estaban teniendo. Ramiro volteó hacia el parabrisas, apretando el volante aunque no estuvieran en movimiento. Un recuerdo lo golpeó como cachetada. Rosa, sentada en el piso de la sala, meciendo a Simón envuelto en su cobijita, tarareando exactamente lo mismo. Él mismo había aprendido la tonada para calmar al niño cuando lloraba por las noches. «¿Tu mamá te la enseñó?», insistió, sin atreverse a mirar al niño. «No tenía mamá, solo una señora que me cuidaba, pero ella no cantaba». Ramiro cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Quería hablar, gritar, sacarse de encima esa sensación rara, esa mezcla de miedo, esperanza y una rabia que venía de años atrás. ¿Y esa señora cómo era? Nico se encogió más en el asiento. No me dejaba salir, ni ir a la escuela. A veces me pegaba si preguntaba mucho. Ramiro sintió que algo se rompía adentro. Respiró hondo, conteniéndose. ¿Y te acuerdas cómo llegaste con ella? Nico lo pensó un momento. «Solo recuerdo un parque. Estaba jugando con un carrito, luego nada, después estaba con ella». Ramiro ya no pudo más. Se levantó del asiento y salió del camión. El aire fresco lo golpeó de frente, pero no lo calmó. Caminó unos pasos entre la tierra húmeda y se apoyó contra la defensa trasera. Las manos temblaban. El pecho le dolía. No quería pensar lo que estaba pensando. Pero ahí estaba, un niño que conocía la canción, que había sido arrebatado, que tenía el mismo silencio, la misma mirada, y aunque la cabeza le gritaba que no se hiciera ilusiones, el corazón ya estaba convencido.
Algo no cuadraba. O quizás todo estaba empezando a encajar. El amanecer apenas asomaba por el horizonte cuando Ramiro estacionó la mula frente a El Rincón de Mariela, un restaurante de carretera de esos que huelen a café recalentado y pan frito desde antes de que salga el sol. Llevaba años parando ahí. Conocía la sazón, el trato, el café cargado y a la doña, claro. Mariela era de esas mujeres que sabían más de lo que decían y lo miraban como si pudieran leerle la vida con solo verlo entrar. Nico bajó con él, envuelto en su chamarra. Los dos cruzaron el umbral de la puerta justo cuando sonaba la campanilla vieja del local. «Mira nada más al pinche Ramiro», soltó Mariela desde la barra con su voz ronca de tanto cigarro y madrugadas. «Pensé que ya te habías ido al otro lado con tanto andar». Ramiro sonrió leve, sin mucha gana. «Aquí ando todavía, dando lata». «¿Y ese quién es?», preguntó clavando los ojos en Nico como quien examina una mercancía rara. Su voz bajó un poco el tono, pero la mirada seguía firme, desconfiada. «Un morro que me encontré en la carretera. Solo. Llovía». Mariela frunció el ceño, se limpió las manos en el delantal y se acercó al niño. «¿Y tú cómo te llamas, chamaco?» «Nico», dijo él, bajito, casi sin mirarla. Mariela lo observó unos segundos más. No preguntó nada, pero Ramiro la conocía bien. Ese silencio no era por falta de curiosidad, era que ya estaba haciéndose su propio mapa mental. «Pasen, siéntense donde quieran. Les llevo café y unos molletes. ¿Va?» «Órale, gracias», respondió Ramiro. Se sentaron en la mesa de siempre, junto a la ventana. Nico se quedó callado, mirando cómo el vapor del café empañaba el vidrio. Ramiro, en cambio, no dejaba de observar a Mariela mientras iba y venía tras la barra, pero con un ojo siempre clavado en el niño. «No te ofendas, Rami», dijo en voz baja cuando se acercó con los platos. «Pero ese niño trae algo encima. No sé qué es, pero se nota. ¿Qué quieres decir? Que no es normal, no habla como los otros, no reacciona como niño. Parece más grande por dentro, como si ya hubiera vivido más de lo que debería». Ramiro bajó la mirada. Sabía que Mariela tenía razón. Había sentido lo mismo desde que Nico subió a la mula, pero escucharlo en voz alta lo revolvía por dentro. «¿Y si te dijera que canta una canción que solo conocía mi Simón?» Mariela se quedó quieta, con el trapo en la mano. «Simón», repitió, bajando aún más la voz. «¿El niño que se te perdió?» Ramiro asintió, sin mirar. «No sé qué pensar, Mariela. El morro dice que no tiene familia, que se crió con una señora que lo encerraba, no recuerda cómo llegó con ella, y canta esa pinche canción igualita». Mariela se sentó frente a él cruzando los brazos. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé, no quiero ilusionarme, pero tampoco puedo hacer como que no siento lo que siento». Ella lo miró con los ojos cansados. «Entonces, no te hagas pendejo, investiga. Averigua, porque si resulta que sí es y lo dejas ir otra vez, no vas a sobrevivir a eso, Rami». Las palabras cayeron pesadas, como ladrillos, y ahí, mientras Nico seguía mirando por la ventana con esos ojos llenos de cosas que no sabía decir, Ramiro sintió que no podía seguir manejando, como si nada. Algo tenía que hacer, porque si de verdad ese niño era su Simón, entonces el destino no le estaba dando otra oportunidad por pura casualidad. La mañana seguía nublada cuando salieron del restaurante. El aire estaba fresco, con ese olor a campo mojado que se queda en la ropa. Ramiro encendió la mula y Nico volvió a su sitio, callado como siempre, con la mochila en las piernas. La carretera se abría de nuevo frente a ellos, pero ahora, en la cabeza de Ramiro, el camino ya no era tan claro. Avanzaron en silencio varios kilómetros, cruzando tramos donde el sol apenas lograba filtrarse entre las nubes. Ramiro no dejaba de mirar al niño de reojo. Sus movimientos, su forma de acomodarse, incluso cómo apoyaba el brazo en la ventana, todo se le hacía conocido, demasiado.
En una curva lenta, Nico se giró para rascarse detrás de la oreja, y en ese gesto simple, algo le pegó de lleno a Ramiro. Una cicatriz, pequeña, justo en el lóbulo izquierdo. Una línea fina, como de una cortada vieja, apenas visible, pero él la conocía bien. Era esa cicatriz. «¡Chinga!», murmuró sin querer, con los dedos apretando el volante. Simón se la había hecho a los 4 años, jugando con un carrito de metal. Se tropezó, se pegó contra el marco de una puerta y sangró como si se le fuera la vida. Rosa casi se desmaya. Él lo cargó en brazos hasta el hospital y nunca olvidó cómo el niño se aferraba a su cuello, temblando mientras los doctores cosían la herida. «Nico», dijo con la voz seca, «¿qué te pasó en la oreja?». El niño bajó la mano, medio confundido. «¿Dónde?». «Aquí, atrás. Tienes una cicatriz». Nico se encogió de hombros. «No sé. Siempre la he tenido. Creo que me caí de chiquito». Ramiro desvió la vista de la carretera por un segundo. Lo miró, de frente. El corazón le latía como tambor. Era demasiada coincidencia. La canción, los recuerdos vagos, la forma de hablar. Y ahora eso. No podía ser. O sí, la mula seguía su ruta, pero el mundo dentro del camión se había detenido. Ramiro intentó concentrarse, pero los recuerdos empezaron a invadirlo sin permiso. Simón, corriendo por la casa con los carritos. Simón llorando con la oreja sangrando. Rosa gritándole que fuera más cuidadoso. Él cargándolo como si fuera de cristal. Y después, la ausencia. Los años de buscarlo sin rumbo, la rabia, el silencio. ¿Recuerdas si alguien te dijo algo de eso? ¿Dónde estabas cuando pasó? ¡No! Nico bajó la mirada, incómodo. A veces tengo sueños raros, como si estuviera en otro lugar. Una casa con dibujos en la pared, un perrito, un hombre con barba. Ramiro sintió que el aire se le iba. ¿Qué tipo de dibujos? Animales. Un león, creo. Ramiro frenó de golpe. La mula se detuvo al borde de la carretera, haciendo rechinar las llantas. Nico se sobresaltó. «¿Qué pasa?». Ramiro lo miró con los ojos abiertos, la cara desencajada. «Yo pinté ese león», dijo, apenas en un susurro, «en la pared del cuarto de mi hijo». Nico se quedó quieto. No entendía, pero algo en su rostro cambió. Como si dentro de él algo comenzara a hacer sentido, a conectar piezas que estaban sueltas. Ramiro bajó del camión, necesitaba aire. Caminó unos pasos por la orilla con las manos en la cabeza temblando. No puede ser, pero lo era. Y por primera vez en 10 años el silencio ya no le sabía a olvido, le sabía a verdad. Y lo aterraba. Ramiro detuvo la mula en una estación de servicio casi desierta, con las luces amarillentas parpadeando como si también tuvieran sueño. Era de noche, otra vez. Nico dormía, o al menos fingía dormir, envuelto en una cobija que Ramiro le había pasado horas atrás. Respiraba parejo, pero con ese gesto tenso que ya le era familiar, como si incluso dormido estuviera listo para huir. Ramiro bajó del camión, celular en mano, y caminó hasta una esquina donde la señal no fallaba tanto. Encendió un cigarro, temblándole los dedos. Dudó unos segundos. Luego marcó. «¿Aló? ¿Mauricio? Ramiro? Chingá, ¿cuántos años sin saber de ti?». La voz del otro lado sonaba sincera, pero con ese tono de quien no espera una llamada, y menos a esa hora. «Necesito un paro, compa. Algo serio». «Órale, dime». Ramiro le explicó lo básico. Encontró a un niño solo en la carretera, sin documentos, con recuerdos vagos, pero con detalles que coincidían con los de su hijo desaparecido. Lo más cabrón, la cicatriz, la canción, el dibujo del león. ¿Quieres que busque registros? Sí, algo. Denuncias, reportes, cualquier caso parecido, aunque ya haya cerrado, lo que sea. Mauricio se quedó en silencio. ¿Crees que es Simón? No sé qué chingados creer, Mau, pero algo en mi pecho me dice que sí, y nunca me ha fallado. Déjame checar, dame unas horas. Gracias, carnal.
Ramiro colgó. Se quedó viendo su reflejo en el vidrio del camión. Las canas, las ojeras, los años encima. 10 años buscando sin saber qué buscaba. Y ahora, de pronto, algo se abría frente a él, y lo asustaba más de lo que quería admitir. Guardó el celular, pero enseguida lo volvió a sacar. Dudó unos segundos más antes de marcar otro número, uno que no usaba desde hace años. Bueno, Sophie, soy yo. Silencio. ¿Ramiro? Sí. ¿Y ahora qué quieres? La voz de su hermana sonaba igual que la recordaba, directa, dolida. Tengo que contarte algo importante. Después de tanto tiempo, después de desaparecer igual que Simón, Ramiro apretó los dientes. No desaparecí, me rompí. Me fui para no romper más cosas. Nos dejaste solos, cabrón. Mamá se fue con el corazón roto. Yo me hice cargo de todo. Y tú manejando por quién sabe dónde. Lo sé. Y no estoy buscando perdón. Solo necesito hablar contigo. De Simón. Sofía guardó silencio. El nombre aún dolía. Lo sentía en su respiración. ¿Qué pasa con Simón? Ramiro respiró hondo. Creo que lo encontré. ¿Qué? No sé si es él. Pero tengo razones para creerlo. Un niño solo, en la carretera. Tiene la cicatriz. Tararea la canción. Recuerda cosas que nadie más podría saber. Sofía no contestó al instante. Cuando habló, su voz estaba rota. ¿Dónde estás? Cerca de Mendoza. Voy en camino a buscar más respuestas. ¿Lo vas a traer? Si es él, claro que sí. Si no es, igual tráelo. Ya pasó por demasiado, se le nota. Ramiro se tragó las ganas de llorar. Gracias, Sofía. No me agradezcas todavía, Rami. Asegúrate. Pero no lo sueltes. La llamada terminó, y con ella, una parte del peso que Ramiro venía cargando se aflojó un poco. Volvió al camión. Nico seguía dormido, con la cara tranquila por primera vez. Ramiro lo miró largo rato, y pensó que esta vez, si el destino le estaba dando una segunda oportunidad, no pensaba dejarla ir. La noche avanzaba lenta, con el cielo despejándose poco a poco, dejando ver estrellas tímidas entre las nubes. Ramiro seguía despierto dentro de la mula, con el motor apagado y el silencio como único compañero. El cansancio le pesaba en los párpados, pero algo en él no lo dejaba dormir. Era como si la verdad estuviera rondando cerca, empujándolo a mirar más allá de lo que se atrevía. Nico dormía profundamente, acurrucado en el asiento del copiloto, abrazando su mochila como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. Ramiro lo observó en silencio. Su respiración era suave, tranquila. Por primera vez desde que lo recogió, parecía estar en paz. La mirada de Ramiro bajó a la mochila. Dudó. No quería invadir, pero tampoco podía seguir manejando a ciegas. Despacio, casi con culpa, deslizó la mochila hacia él. La abrió con cuidado, moviendo un cuaderno, una sudadera arrugada, un cepillo de dientes viejo, y entonces, entre las páginas de un libro infantil roto, algo cayó al piso de la cabina. Una foto. Ramiro se agachó de golpe y la recogió con manos temblorosas. El corazón empezó a acelerarse sin aviso. La foto estaba arrugada, amarillenta por el tiempo, como si hubiera pasado años metida en una caja o debajo de un colchón. Era una imagen recortada, claramente arrancada de otra más grande. Había una mujer de cabello desordenado, medio borrosa, pero lo que le heló la sangre fue el niño a su lado. Un niño de 5 años, con una sonrisa torcida, los ojos grandes, la oreja izquierda apenas visible, y esa pinche cicatriz que ya no podía ignorar. Ramiro sintió que el mundo se detenía. No puede ser, pero lo era. Sostuvo la foto con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. Era él, Simón, no había duda, era su hijo. Tal vez unos meses antes de desaparecer, tal vez justo después. No entendía cómo había terminado esa foto en manos de Nico, quién era esa mujer, dónde fue tomada. Volteó a ver al niño dormido, ya no podía seguir negándolo.
Las señales estaban ahí, cada vez más claras, más fuertes, como si el pasado hubiera decidido gritarle en la cara. Ramiro se recargó en el respaldo del asiento, con la foto aún en la mano. Un temblor le recorrió los brazos. No sabía si llorar, gritar o despertar al niño de inmediato y exigirle respuestas que tal vez ni él tenía. Pero no lo hizo. Guardó la foto en el bolsillo de su camisa, respiró hondo y cerró los ojos. Estaba a un paso de confirmar lo que había soñado durante 10 años, y al mismo tiempo sentía un miedo profundo, porque si era cierto, si ese niño era Simón, entonces venía lo más difícil: recuperar lo perdido, enfrentar a su familia, buscar justicia, sanar heridas que nunca cerraron, y si no lo era, no quiso pensar en eso. El viento movió suavemente las cortinas de la cabina. Nico murmuró algo entre sueños, incomprensible. Ramiro lo miró una vez más. En su cara aún dormida había algo familiar, algo que no podía explicar con lógica, pero que sentía en los huesos. Se recostó con la cabeza apoyada en la ventana. Cerró los ojos, pero no para dormir. Ahora sabía que el pasado no estaba muerto. Solo había estado escondido, esperando, y acababa de salir a la luz en forma de una vieja fotografía. El sol ya empezaba a calentar el tablero del camión cuando Nico abrió los ojos. Ramiro llevaba rato despierto, con la mirada clavada en el horizonte, pero con la mente dando vueltas sin parar. La foto seguía guardada en su camisa, como un peso invisible que no lo dejaba pensar en otra cosa. ¿Dormiste bien?, preguntó sin mirarlo, mientras encendía la mula. Nico asintió con flojera y se talló los ojos. Sí, creo que sí. Ramiro dudó un momento. Luego soltó el volante y lo volteó a ver de frente. Puedo preguntarte algo, pero neta, necesito que seas sincero. Nico lo miró serio. Asintió. ¿Alguna vez te dijeron cómo llegaste con esa señora, la que te cuidaba? No, dijo bajito. Solo me desperté ahí. Tenía miedo. Me acuerdo de eso, de estar en una cama chiquita, en un cuarto sin ventanas. Siempre olía raro, como a humedad. Ramiro apretó los dientes. ¿Recuerdas algo de antes? Nico se quedó pensando, los ojos clavados en el vacío, como buscando en algún rincón de su cabeza. A veces sueño con el mar y con una casa cerca de la playa. Hay una barda blanca y una palmera. Me gusta ese lugar, pero cuando despierto, se borra. Ramiro sintió un nudo en la garganta. Su casa en Antofagasta tenía justo eso. Una barda blanca, una palmera vieja en el patio y el mar a 2 cuadras. Tragó saliva. ¿Y en ese sueño, hay alguien contigo? Nico dudó. Luego con voz baja dijo, sí, un hombre. Tiene barba y siempre me carga en los hombros. Me llama Leoncito. Ramiro se quedó sin aire. Ese apodo, solo él lo usaba con Simón. Desde que era bebé, cuando lloraba y se enojaba por cualquier cosa, decía que era como un leoncito bravo, y el apodo se quedó. Nadie más lo sabía, nadie. Se obligó a mantener la calma. ¿Tú recuerdas su cara? Nico negó con la cabeza. No, nunca la veo bien. Siempre está borrosa, pero me hace sentir bien, como si nada malo pudiera pasar. Ramiro desvió la mirada. Le ardían los ojos. ¿Y si te dijera que yo también te llamaba así hace mucho? El niño lo miró, confundido. ¿Cómo? Leoncito. Así te decía, cuando eras un bebé. Nico frunció el ceño, como si las palabras estuvieran acomodando algo en su interior. Como si de pronto todo empezara a tener sentido, aunque no pudiera explicarlo con claridad. ¿Tú me conoces? Ramiro dudó. Era una pregunta enorme. Una que no podía responder a la ligera, pero ya no había vuelta atrás. Tal vez sí, tal vez más de lo que crees. El silencio volvió a llenar la cabina, pero esta vez no era incómodo, era denso, lleno de cosas no dichas. Ramiro encendió el motor y retomó la ruta. Necesitaba moverse, aunque no supiera hacia dónde exactamente. Mientras manejaba, pensaba en lo que venía. En las pruebas,
en las preguntas, en el pasado regresando como un golpe inesperado, pero en el fondo algo dentro de él gritaba con fuerza. No era intuición, era certeza. Y por primera vez en 10 años, Ramiro se permitió creer lo imposible. ¿Y si sí era él? ¿Y si su leoncito estaba ahí, sentado a su lado, después de todo este tiempo? El camión se desvió de la ruta principal cerca del mediodía, entrando a una zona más urbana. El tráfico era lento y el calor subía por el asfalto como vapor de olla. Ramiro llevaba las ventanas abiertas y las manos sudadas en el volante. Nico, al lado, no preguntó nada. Solo miraba los edificios pasar como si ya supiera a dónde iban. Ramiro no le había dicho con claridad. Tal vez porque no quería asustarlo, o porque todavía no sabía cómo explicar lo que sentía. El centro estaba a unas cuadras más, un lugar pequeño, de esos que reciben niños en situación de calle, perdidos o rescatados de broncas familiares, gente que sabía ver más allá de lo obvio. «Vamos a hacer una parada, ¿va?», dijo al fin. Nico asintió sin emoción. Ya no parecía sorprendido por nada. Y eso, en lugar de tranquilizar a Ramiro, le apretaba más el pecho. Cuando estacionó frente al portón blanco del centro, bajó sin prisa. Caminó hacia la entrada con el niño a su lado. La recepcionista lo miró de arriba a abajo con esa cara de «otro más». Pero en cuanto Ramiro explicó la situación, su expresión cambió. «¿Dice que podría ser su hijo desaparecido?», preguntó la mujer bajando la voz. «Sí, pero necesito que alguien lo revise, que hagan lo que tengan que hacer. Tenemos protocolos para esto. Podemos llamar a una trabajadora social y pedir apoyo psicológico, y si usted acepta, también podríamos coordinar una prueba de ADN». Ramiro asintió. No había marcha atrás. Lo que haga falta. Lo sentaron en una sala pequeña, de paredes color durazno y olor a desinfectante barato. Ramiro no sabía dónde poner las manos. Nico se sentó al borde del sillón, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Una mujer joven entró, con bata blanca y una sonrisa amable. «Hola, soy Laura. ¿Puedo hablar contigo un ratito, Nico?». El niño volteó a ver a Ramiro como pidiendo permiso. Él asintió con un gesto suave. «Todo bien, hijo. Te van a tratar chido». La palabra hijo le salió sin querer, o tal vez no. Laura notó el detalle, pero no dijo nada. Solo lo llevó a otra sala, dejándolo solo a él con su ansiedad. Ramiro se quedó caminando en círculos. Cada minuto que pasaba lo sentía como una eternidad. En su cabeza, las dudas lo atacaban sin piedad. ¿Y si no era? ¿Y si todo era una coincidencia brutal? ¿Y si estaba proyectando sus ganas de tenerlo de vuelta sobre un niño que también venía roto? Cuando Laura volvió, su expresión era más seria. Nico habló, no mucho, pero dio detalles. Coinciden con el informe de la desaparición de su hijo, la canción, el apodo, la casa cerca del mar. Pero hay algo más. Ramiro la miró, conteniendo el aliento. Dijo que tenía pesadillas con un hombre que lo encerraba, que le decía que nadie lo buscaba, que su familia lo había olvidado. Esa señora que lo crió no era su madre. Fue alguien que lo mantuvo oculto. Ramiro sintió que le faltaba el aire, la rabia, la tristeza. Todo se mezcló de golpe. Quiso salir corriendo, romper algo, gritar. ¿Y el ADN? Ya lo pedimos. Mañana nos darán fecha para la toma de muestras, pero Ramiro, todo apunta a que sí es él. El camionero se quedó de pie mirando la puerta cerrada. Del otro lado estaba Nico, o Simón, o ambos. No importaba el nombre en ese momento. Lo único que sabía era que el destino lo había traído hasta aquí y que ya no había forma de volver atrás. La puerta del despacho se cerró con un clic suave, pero Ramiro sintió que el sonido le retumbaba en el pecho. Laura, la trabajadora social, caminó hacia él con una carpeta en la mano. Su rostro estaba serio, contenido, como el de alguien que sabe que lo que viene no es fácil de decir ni de escuchar. «Ramiro, encontramos un expediente.
Él se enderezó en la silla, como si su cuerpo supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué expediente? Uno viejo, de hace casi 10 años, de Antofagasta. Un niño reportado como desaparecido en un mercado, 5 años de edad. Mismo nombre, Simón Cifuentes. Mismo número de cicatriz reportado por el padre. Usted. Ramiro no pudo hablar. Solo la miraba, esperando más. Esperando lo que su corazón ya le gritaba desde hace días, pero que su cabeza se negaba a aceptar sin pruebas. Los detalles coinciden en demasiadas cosas como para ignorarlos, siguió Laura. Lo del león pintado en la pared, la canción de cuna, el apodo. Y ahora esta foto. Sacó la imagen que Ramiro había entregado y la puso sobre la mesa. En el expediente se menciona una prenda con la misma imagen recortada. Es evidencia. Ramiro sintió que el aire se volvía más denso, como si la sala se encogiera. Entonces, ¿sí es él? Laura lo miró con cautela. Aún no podemos afirmarlo al 100, pero Ramiro, hay demasiadas coincidencias como para seguir dudando. El siguiente paso es la prueba de ADN. Ya está autorizada. Será mañana a primera hora. Ramiro bajó la mirada, apoyando los codos en las rodillas. Las manos le temblaban. Del otro lado del centro, en una pequeña sala, Nico, o Simón, estaba sentado con una psicóloga. Lloraba en silencio. No hacía berrinche, no gritaba. Solo dejaba que las lágrimas bajaran, como si por fin le dieran permiso de sentir todo lo que había guardado durante años. Él me decía que no tenía a nadie, que estaba solo, balbuceaba entre sollozos, que si salía me iban a castigar, que mi familia no me quería. La psicóloga lo escuchaba con paciencia, dándole espacio. Pero entonces, ¿por qué tú me dijiste que me llamaba Nico?, preguntó de pronto mirando hacia la puerta, como si esperara ver a Ramiro aparecer ahí. ¿Qué tal si él es mi papá de verdad? En el pasillo, Ramiro caminaba como león enjaulado. No podía quedarse quieto, no podía esperar. Llevaba 10 años soñando con este momento, pero nunca se imaginó que dolería tanto. Una enfermera pasó junto a él, lo saludó con un gesto y siguió de largo. Todo parecía normal, menos él. Su mundo estaba tambaleando, no por miedo, sino por esperanza. Por esa maldita esperanza que ahora sí tenía forma, voz, cicatriz y ojos que se parecían tanto a los suyos. Laura se acercó de nuevo. «Ramiro, el niño quiere verte. ¿Está bien para ti?» Él asintió, sin dudar. Nico estaba sentado en una silla, con los ojos hinchados y la nariz roja. Al verlo entrar, se encogió un poco, pero no apartó la mirada. «¿Tú eres mi papá?», preguntó directo, sin rodeos. Ramiro sintió que el alma se le hacía pedazos. «Quiero creer que sí, con todo lo que tengo. Yo no me acuerdo de ti. Lo sé, pero yo sí me acuerdo de ti. Todos los días, desde hace 10 años». Nico bajó la mirada, mordiéndose los labios. «Si no soy, ¿te vas a ir?». Ramiro se agachó frente a él, poniéndose a su altura. «Aunque no lo seas, no voy a dejarte solo». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas otra vez. Esta vez no las contuvo. Se lanzó al pecho de Ramiro, como si al fin se permitiera soltar todo lo que había cargado. Y Ramiro, con los brazos temblorosos, lo abrazó como si de eso dependiera su vida. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. Autos, gente, calor. Pero dentro de ese centro, algo grande había pasado. Algo que no necesitaba un papel para sentirse real. Mañana llegaría la prueba, la verdad. Pero hoy había algo más importante que la sangre. El vínculo, la intuición, el amor que seguía vivo, aunque nadie supiera cómo había sobrevivido tanto tiempo. Y ahora la pregunta que se queda en el aire: ¿y tú qué harías si estuvieras en los zapatos de Ramiro? ¿Lo abrazarías como a un hijo sin esperar el resultado? Déjalo en los comentarios. La habitación era pequeña, con una lámpara de luz cálida que hacía que el espacio no se sintiera tan frío. Ramiro y Nico estaban sentados frente a frente en 2 sillones bajos.
Laura, la trabajadora social, había sugerido que tuvieran este espacio para hablar con calma, sin presión. Y ahora el silencio pesaba más que cualquier palabra. Nico jugaba con sus dedos, moviéndolos como si quisiera borrar algo invisible que traía encima. Ramiro lo miraba con paciencia, sin forzar nada. Solo estaba ahí, listo para escuchar. ¿Te acuerdas de ella?, preguntó Nico de repente, con voz bajita. De la señora con la que vivía. Ramiro asintió con suavidad. Quiero saber lo que tú quieras contarme, solo si te sientes listo. El niño tragó saliva, luego respiró hondo, y por primera vez desde que estaban juntos, lo miró directo a los ojos. No era buena, dijo. Me decía que si salía, me iba a llevar un hombre malo, que afuera no había nadie, que era mejor quedarme con ella. Ramiro sintió como cada palabra le quemaba por dentro. ¿Te hacía daño? Nico dudó, luego asintió con la cabeza. Sí, a veces no me daba de comer, me dejaba en un cuarto oscuro, mucho tiempo. Me decía que era mi culpa por preguntar tanto. El estómago de Ramiro se revolvió. Quiso levantarse, golpear algo, hacer justicia con sus propias manos, pero no lo hizo, no ahora. ¿Desde cuándo estás con ella? No sé, creo que desde que era muy chiquito. No me acuerdo de antes. Solo tengo pedacitos, un hombre con voz fuerte pero buena, una canción, un león dibujado. Ramiro parpadeó rápido para contener las lágrimas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estabas solo en la carretera? Nico bajó la mirada. Esta parte parecía doler más que todas. Un día simplemente se fue. Salió en la mañana, me dejó en la casa con pan y una botella de agua. Pensé que volvería, pero pasaron 2 días y no regresó. ¿Y tú? Me salí, tenía miedo, caminé mucho, no sabía a dónde ir, solo seguí. Ramiro no pudo más. Se agachó, se hincó frente al niño y le puso las manos en los hombros. Tú no tienes la culpa de nada, nada de eso es tu culpa, ¿me escuchas? Nico lo miró con los ojos brillando, al borde del llanto otra vez. ¿Y si yo no soy tu hijo? Entonces eres el niño que me trajo de regreso el alma, y no te voy a soltar. El niño se quebró, se lanzó a sus brazos, como si todo lo que había contenido durante años por fin tuviera permiso de salir. Lloró, con fuerza, sin miedo, y Ramiro lo sostuvo firme, como se sostiene algo frágil pero valioso. Después de un rato, Nico se tranquilizó. Ramiro le limpió la cara con un pañuelo arrugado que llevaba en el bolsillo. Ambos se sentaron otra vez. ¿Nunca te llevó al médico, a la escuela, a ningún lugar? No, decía que si alguien me veía, se lo iban a llevar, que yo era especial, que me buscaban, pero no para bien. Ramiro se quedó en silencio. Ahora todo tenía sentido. Esa mujer lo había escondido. Tal vez lo había encontrado solo. O tal vez había algo más, algo que aún no sabían. ¿Recuerdas su nombre? Le decían Tita. Nunca supe su nombre real. Ramiro anotó mentalmente ese apodo. Tal vez Mauricio, su amigo policía, podía encontrar algo. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora? ¿Qué? Vamos a esperar la prueba, pero pase lo que pase, ya no estás solo, ¿va? Nico asintió. ¿Y si sí soy? Ramiro sonrió con tristeza. Entonces vas a volver a casa, hijo, a tu casa. La puerta se abrió suavemente. Laura asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, Ramiro. Acaba de llegar la cita para la toma de ADN. Mañana, a las 9 a.m. Ramiro asintió con firmeza. Ya no había más que esperar. Al salir del centro, el aire se sentía más liviano. Pero dentro de él, Ramiro sabía que al día siguiente todo podía cambiar. Para bien o para mal. Y ahí va la pregunta para ti que estás siguiendo esta historia. ¿Tú le dirías la verdad al niño antes de tener el resultado del ADN? ¿O esperarías para no romperle el corazón si no es él? Déjalo en los comentarios. Eran las 8:59 de la mañana. Ramiro estaba sentado en el pasillo del centro médico, rebotando la pierna sin darse cuenta. El reloj de la pared parecía moverse más lento que nunca.
A su lado, Nico jugaba con una ficha de plástico que había encontrado en la sala de espera. La hacía girar en la palma como si con eso pudiera distraerse de lo que venía. Ramiro no había dormido en toda la noche. Había pasado horas mirando al niño mientras dormía, repasando cada gesto, cada palabra que había dicho, como si su mente intentara confirmar lo que su corazón ya creía. Laura salió de la oficina con un sobre blanco en la mano. Su cara era serena, pero su mirada cargaba algo distinto. No había palabras vacías, no había protocolo, solo el sobre. «Ramiro, es momento». Él se levantó de inmediato. Su garganta estaba seca, como si tragar le costara más que respirar. «¿Aquí?», preguntó mirando el sobre como si fuera una bomba. «Aquí, o adentro, como prefieras». Nico los miraba desde la silla sin saber qué pasaba exactamente, pero sintiendo la tensión en el aire. «Aquí está bien», dijo Ramiro con la voz temblorosa. Laura abrió el sobre con cuidado. Sacó la hoja, leyó en silencio unos segundos y levantó la vista. «Ramiro, el niño es Simón, es tu hijo». No hubo palabras, solo un silencio brutal, profundo. Ramiro sintió que las piernas se le doblaban. Se apoyó en la pared, y lo siguiente que vino fue un sollozo seco, contenido, luego otro y otro, hasta que ya no pudo más. Se dejó caer en la silla y lloró como no lloraba desde que lo perdió, como si cada lágrima fuera una década de dolor acumulado. No era solo alegría, era culpa, rabia, alivio. Era la imagen de Rosa llorando frente a la cuna vacía. Era él gritándole al cielo que no entendía nada. Era el peso de haber seguido vivo sin su hijo. Nico, Simón, se acercó despacio. No entendía del todo, pero sabía que algo grande había pasado. Puso la mano sobre el brazo de Ramiro, tímido. «¿Estás bien?» Ramiro lo miró, los ojos rojos, la voz rota. «¿Eres tú, cabrón? ¿Eres tú?» «¿Yo qué?» «Eres mi hijo, Simón, mi leoncito». Simón parpadeó varias veces. Se quedó en silencio. Luego, como si su cuerpo entendiera antes que su mente, se abrazó al cuello de Ramiro con fuerza. «Papá», dijo bajito, probando la palabra, como si fuera nueva. «¿Neta?» Ramiro lo abrazó más fuerte, casi aplastándolo contra su pecho. «Sí, hijo, neta, sí». La noticia corrió rápido dentro del centro. Laura avisó a los servicios sociales, a la policía, a los registros civiles. Mauricio, el amigo de Ramiro, confirmó que abrirían una nueva línea de investigación para encontrar a Tita y averiguar cómo se llevó al niño, por qué y quién más estaba involucrado. Ramiro no pensaba en nada de eso. Solo podía mirar a su hijo. Simón comía una dona de chocolate que le habían dado en la recepción. Tenía los labios manchados y los ojos brillosos, pero se notaba más relajado, como si, por fin, el cuerpo le dijera que podía confiar, que ya no tenía que correr. «¿Y ahora qué pasa, papá?», preguntó, mirándolo con una mezcla de emoción y miedo. Ramiro respiró hondo. «Ahora nos vamos a casa. ¿Y cómo es? Tiene una palmera vieja y un dibujo en la pared que te está esperando». Antes de salir, Ramiro pidió unos minutos a solas con Laura. «Gracias por todo», dijo. «No tengo con qué pagar lo que hicieron». «No se paga, Ramiro, se honra, y tú lo estás haciendo. ¿Qué sigue legalmente? Tendrás que hacer un trámite de restitución, pero siendo el padre biológico y con el historial, no te van a poner trabas. Lo importante es proteger al niño, que tenga estabilidad». Ramiro asintió. Luego, mirando por la ventana hacia donde estaba su hijo, soltó: «No lo voy a soltar nunca más». Y ahí va la pregunta para ti, que estás siguiendo esta historia paso a paso. ¿Qué harías tú ahora si fueras Ramiro? ¿Buscarías justicia o solo te enfocarías en sanar y seguir adelante con tu hijo? Déjalo en los comentarios. La mula estaba ahí, estacionada justo donde la dejó, con el sol reflejando en el parabrisas como una despedida silenciosa. Ramiro se acercó despacio, con Simón caminando a su lado.
No habían dicho mucho desde que salieron del centro, pero entre ellos se sentía algo nuevo, una calma rara, como si el alma se estuviera acomodando. ¿Nos vamos en esta?, preguntó Simón, mirando la gigantesca estructura como si fuera una nave espacial. Ramiro negó con la cabeza suave. No, hijo, esta vez vamos en bus. Vamos a viajar como gente normal. Tranquilos. Simón frunció el ceño, curioso. ¿Y tu camión? Se queda, por ahora. Ramiro subió a la cabina una última vez. Sacó una caja con algunas cosas. Su navaja vieja, una foto de Rosa, un cuaderno con rutas anotadas y la cadenita que alguna vez Simón le dejó olvidada en el tablero. Cuando bajó, el niño lo miraba serio. ¿Ya no vas a manejar? Tal vez después. Pero ahorita tengo otra ruta que seguir. ¿Cuál? La de aprender a ser papá otra vez. Simón sonrió apenas, pero ese gesto decía más que 1000 palabras. El bus partió al mediodía. Ventanas grandes, asientos que rechinaban un poco, y un aire acondicionado que a ratos funcionaba y a ratos no. Simón pegaba la frente al vidrio, mirando cómo el paisaje pasaba como una película muda. Ramiro lo observaba de reojo, con el alma apretada de emociones encontradas. ¿Qué piensas?, preguntó. Que me gusta el color de las montañas. Se ven chidas desde aquí. Ramiro sonrió. Nunca me fijé en eso. Siempre iba manejando sin mirar. Ahora sí puedes verlas. El silencio volvió, pero era de esos silencios cómodos, de los que no duelen. Ramiro apoyó la cabeza en el respaldo y pensó en todo lo que se venía. Antofagasta, la casa abandonada, su hermana, el barrio que ya no era el mismo. Pero sobre todo pensaba en cómo carajos volver a empezar. Y justo ahí, entre pensamientos, Simón lo interrumpió. ¿Y mi mamá? Ramiro bajó la mirada. El golpe fue directo al pecho. Tu mamá ya no está, hijo. Se fue hace años, con el corazón roto. Simón no dijo nada. Solo asintió, pero su boca se frunció en una línea que Ramiro reconocía. Esa forma de aguantar el dolor sin soltarlo. Era buena, ¿verdad? La mejor. Te amaba más que a nada. Simón volteó otra vez al paisaje. Ojalá la recordara. Ramiro le puso la mano en el hombro. Yo te la voy a recordar, con historias, con fotos, con canciones. Fueron casi 2 días de viaje, cruzando rutas y pueblos. Cuando por fin vieron el letrero oxidado que decía «Bienvenidos a Antofagasta», Ramiro sintió como si algo en su pecho se deshiciera. Simón sacó la cabeza por la ventana. Huele raro, huele a mar, a tierra caliente, a casa. Bajaron en la terminal vieja. Sofía, la hermana de Ramiro, los esperaba. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado todo el camino hasta ahí. En cuanto vio al niño, soltó el bolso y corrió a abrazarlo sin pedir permiso. «Mira nomás, estás tan grande», dijo llorando sin pudor. «Eres igualito a tu mamá». Simón, algo incómodo, se dejó abrazar. Luego volteó a ver a Ramiro. «¿Ella quién es?» «Tu tía Sofía, la que te cuidó mientras yo me rompía». Sofía miró a Ramiro con mezcla de reproche y ternura. «No me rompas otra vez, cabrón». Ramiro sonrió. «Ahora vine a armarlo todo». La casa seguía ahí, más vieja, con la pintura cayéndose y las persianas torcidas, pero seguía en pie. Y eso ya era algo. Simón se paró frente a la puerta de madera que tenía aún las marcas de los carritos con los que jugaba de niño. «¿Aquí vivía? Aquí naciste. Aquí diste tus primeros pasos, aquí cantamos por las noches, tú, tu mamá y yo». Entraron. El olor era a polvo y recuerdos. Ramiro abrió ventanas, sacudió sillas, quitó las sábanas viejas de los muebles. Simón caminó por los pasillos como explorador en terreno desconocido. Cuando entró a su antiguo cuarto se detuvo en seco. El dibujo del león seguía en la pared, desgastado, borroso. Pero ahí. «¿Eres tú?», murmuró el niño tocando el mural con la punta de los dedos. «El del sueño». Ramiro se le acercó. «¿Ves? Nunca te fuiste del todo. Estabas aquí, esperándote.
Y ahí va para ti, que has seguido cada paso de esta historia. ¿Alguna vez volviste a un lugar que sentiste como tu casa, aunque apenas lo recordaras? ¿Cómo fue ese momento? Cuéntalo en los comentarios. El sol caía a plomo sobre Antofagasta, pero Ramiro no se quejaba. Había vuelto con su hijo, con un pasado roto, sí, pero con el futuro todavía por delante. A la semana de instalarse, después de limpiar la casa, renovar cerraduras y dejar el cuarto de Simón como nuevo, Ramiro supo que era hora de mostrarle una parte de su mundo. ¿Listo para conocer la mula?, preguntó una mañana mientras se amarraba las botas. Simón levantó la vista desde el desayuno. Tenía la boca llena de pan con palta, pero asintió con energía. ¿Me vas a dejar manejar?, Ramiro rió. No te emociones tanto, apenas vas a ver cómo funciona, pero si te portas chingón, quién sabe. Caminaron hasta el galpón donde Ramiro había guardado el camión. Cuando Simón vio la bestia metálica de cerca, sus ojos brillaron como los de un niño viendo un dragón dormido. ¿Neta tú manejas eso solo? Durante años, día, noche, llueva o truene. Simón se acercó y pasó la mano por la puerta del copiloto. ¿Y nunca tuviste miedo? Ramiro lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Siempre se tiene, pero el miedo no frena, nomás te enseña a respetar la ruta. Dentro del camión, Ramiro encendió el motor. El rugido hizo que Simón diera un pequeño brinco. ¡Está vivo! ¡Claro que está vivo! Tiene corazón de acero, dijo Ramiro golpeando el tablero con cariño. Este monstruo ha visto más paisajes que cualquier avión. Le explicó cómo funcionaba cada palanca, cada botón, cada luz del panel. Simón escuchaba con atención, tocando todo como si se tratara de un videojuego. ¿Y esto?, preguntó señalando la palanca de velocidades. Eso, mi leoncito, es el alma de la mula. Aquí es donde se siente si sabes lo que haces o nomás le estás jugando al chofer. ¿Y tú cómo aprendiste? Con golpes, con errores, con un señor que me gritaba cada que metía mal el cambio, pero aprendí. ¿Cómo vas a aprender tú? Simón lo miró con esa mezcla de admiración y desconfianza que todavía flotaba entre ellos. Era claro que quería acercarse más, pero también tenía miedo de romper algo nuevo. Cuando salieron a la calle, Ramiro tomó caminos tranquilos, sin tráfico. Dejó que Simón se sentara en sus piernas por un rato, solo para sentir la dirección. ¿Siempre estuviste solo? Sí. La ruta se volvió mi casa, y no tenías a nadie más. A ti, pero, bueno, ya sabes. Simón bajó la mirada. El silencio se coló por la ventana abierta. Yo no me acuerdo de ti. A veces quisiera, pero no puedo. Ramiro se quedó callado. Luego, sin drama, le respondió: no tienes que forzarlo. No voy a exigirte amor, hijo, nomás acompáñame. Y si en el camino nace algo bien, si no, igual me tienes. Simón lo miró con una mezcla de alivio y miedo. Quiero intentarlo. Con eso me basta. Luego Ramiro empezó a contarle historias. De tormentas en medio del desierto, de perros que lo seguían en los paradores, de una vez que se quedó sin frenos bajando una sierra. Simón escuchaba con los ojos abiertos, emocionado. Cada anécdota le abría una ventana a ese hombre que, aunque le dijeran que era su papá, todavía estaba tratando de ganarse ese lugar. ¿Tú crees que un día pueda manejar sola la mula? Conociéndote, seguro lo haces mejor que yo. En un terreno baldío a las afueras del barrio, Ramiro se detuvo. A ver, ponte aquí, dijo señalando el asiento del conductor. Simón se sentó, nervioso. Las manos le sudaban. ¿Y si la riego? Entonces aprendemos. Dale, mete la primera. Ramiro fue guiándolo paso a paso. Simón apretaba el embrague como si fuera una bomba, pero al final el camión avanzó unos metros. Estoy manejando. Sí, pero no te emociones mucho que vamos a 10 por hora. Rieron. Por primera vez rieron sin peso, como dos amigos, como padre e hijo. Como quienes están construyendo algo nuevo, con paciencia, con esfuerzo, pero sobre todo, con ganas de quedarse. Y ahora te toca a ti. ¿Quién te enseñó algo importante en la vida?
¿Recuerdas ese primer momento en que dijiste, esto lo aprendí de alguien que me quiere? Cuéntalo en los comentarios. Era domingo por la mañana. El cielo de Antofagasta estaba cubierto, como si también quisiera guardar silencio. Ramiro revisó la pequeña bolsa donde llevaba flores frescas y una fotografía que había vuelto a enmarcar. Simón lo observaba desde la puerta de la casa, ya vestido y peinado, más serio de lo normal. ¿Estás seguro que quieres venir?, preguntó Ramiro. Sí, quiero conocerla, aunque sea así. Subieron al auto viejo que Ramiro había comprado para moverse por la ciudad. La radio iba apagada. Ninguno de los dos tenía ganas de música. ¿Hace cuánto fue?, preguntó Simón rompiendo el silencio. 6 años. Tu mamá se fue sin saber dónde estabas. Nunca dejó de buscarte, nunca dejó de amarte. ¿Y tú? Ramiro apretó el volante. Yo también, solo que me perdí un rato, hasta que el camino me trajo de regreso. El cementerio estaba casi vacío. Caminaban en silencio entre las lápidas hasta llegar a una esquina tranquila, donde el pasto crecía torcido y las flores viejas ya estaban secas. Ramiro se detuvo frente a una lápida sencilla, sin adornos, sin fotos, solo un nombre y 2 fechas. Rosa Martínez, 1982-2019. Simón se quedó quieto. Sus ojos se clavaron en la piedra, como si intentara dibujar en su mente la imagen de una mujer que no recordaba. ¿Puedo dejarle las flores?, preguntó. Claro, son tuyas. Simón se agachó, acomodó el ramo con cuidado. Ramiro se puso a su lado, sacó la foto del bolsillo y la colocó junto a las flores. Era una imagen antigua, los 3 en la playa, Simón en brazos de Rosa, ambos sonriendo al sol. Tu mamá tenía una risa que llenaba todo, dijo Ramiro, la voz temblando. Y tú eras su mundo. Cada vez que llorabas, ella corría antes que yo. Nunca se cansó. Simón bajó la mirada. Lo siento por no recordarla. No tienes por qué disculparte. No fue tu culpa. Pero ella se fue sin saber que yo estaba vivo. Ramiro no pudo más. Se le quebró la voz. Se le rompió el alma. Y yo me fui sin saber cómo seguir sin ustedes. Me tragué la rabia, la culpa, todo, hasta que ya no sentía nada. Simón se acercó a él sin decir nada y lo abrazó por la cintura. No fue un gesto grande, ni dramático. Fue suave, casi tímido. Pero para Ramiro fue como si por fin alguien lo levantara del suelo. ¿Crees que ella me perdonaría?, preguntó Simón en voz baja. Ramiro le acarició el cabello. Ella te amó tanto que con solo verte de nuevo te abrazaría sin preguntar nada. Se quedaron así un buen rato, 2 figuras rotas frente a una tumba, un padre y un hijo que apenas empezaban a reconstruirse. Y aunque la tristeza estaba ahí, no era pesada, era necesaria. Simón limpió con la mano parte de la lápida y dejó su pulsera favorita colgada de una flor. No tengo muchos recuerdos, pero le quiero dejar algo mío, para que sepa que no la olvidé, aunque no me acuerde. De regreso al auto, el aire era distinto, más ligero, como si algo invisible se hubiera soltado de sus espaldas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Simón mirando por la ventana. Claro. ¿Tú crees que ella nos está viendo? Ramiro pensó un segundo. No solo nos ve, nos guía. Si no fuera por ella, yo no te habría encontrado. Ella me empujó por dentro cada kilómetro que recorrí. Simón asintió, como si necesitara creer eso, como si también quisiera sentir que su madre seguía presente en su vida. Papá, gracias por traerme. Ramiro lo miró con el rabillo del ojo. Gracias a ti por dejarme volver a serlo. Y ahora te pregunto a ti, que estás siguiendo esta historia de corazón, ¿alguna vez tuviste que despedirte de alguien sin poder decirle todo lo que sentías? ¿Qué le dirías si pudieras hablar con esa persona una vez más? Déjalo en los comentarios. El carro de Ramiro se detuvo frente a la reja azul de la casa de siempre. El mismo portón, el mismo árbol inclinado, la banqueta con las grietas marcadas por años de juegos. Pero esa mañana algo era distinto. El barrio estaba despierto,
como si hubiera corrido la voz. Doña Meche, la vecina de al lado, salió con la escoba en la mano, pero al ver a Simón bajando del auto, se quedó helada. «¿Ramiro? Ese niño es...». Ramiro bajó con calma, abrió la puerta del copiloto y dejó que Simón bajara solo. El morrito se acomodó la mochila al hombro, nervioso, pero firme. «Sí, Meche, es Simón, mi hijo». La mujer se llevó la mano a la boca, incrédula. En segundos, otras puertas se abrieron. Caras que hacía años no veía asomaron por ventanas, cortinas, veredas. No era chisme, era puro asombro. «¿Pero cómo? Si desapareció hace 10 años», interrumpió Ramiro con voz firme. «Pero ya está de vuelta». Simón saludó tímido con la mano. Algunos le sonrieron. Otros simplemente no podían dejar de mirar. Ramiro le puso la mano en el hombro. «Vamos, esta sigue siendo nuestra casa». La casa crujía como si reconociera cada paso de Ramiro. Entraron sin hablar mucho, dejando que los recuerdos y los ruidos del pasado se acomodaran solos. La foto de Rosa seguía en la repisa, los juguetes viejos aún guardados en una caja y el aroma a polvo mezclado con mar y tiempo. Simón dejó su mochila en el sillón, caminó hasta el comedor y se quedó mirando la silla más cercana a la ventana. «¿Aquí comíamos?» «Sí, tú siempre pedías sentarte en la punta. Decías que era tu trono». Simón sonrió apenas. «Quiero volver a hacerlo». Se sentó ahí, en silencio, como reclamando su lugar. Ramiro lo miraba desde la cocina, donde ponía agua a hervir para un mate. De pronto, escuchó un golpe suave en la puerta. «Ramiro», era Sofía. «Pasa, carnalita». Ella entró, observando la casa con una mezcla de nostalgia y tensión. «No puedo creer que esté aquí, de verdad». Simón se levantó. No dijo nada. Solo se acercó a ella y la abrazó. Lento, sincero, como si por dentro también la recordara de alguna forma. Sofía lo rodeó con los brazos y cerró los ojos. «Estás vivo. Bendito sea». Después del mate, los tres se sentaron en el patio trasero. El sol calentaba las macetas secas y las sillas oxidadas, pero el ambiente era cálido. «Perdóname», dijo Ramiro sin preámbulos, «por haberte dejado sola, por no tener el valor de enfrentar todo cuando pasó». Sofía lo miró, no con rabia, con verdad. «Yo también me equivoqué. Te juzgué cuando no sabía lo que sentías. Nos dolimos cada uno por su lado, pero ya estuvo, ¿no?» Ramiro bajó la cabeza. «Quiero que seas parte de esto, que estés con nosotros, que lo conozcas». «¿Y tú, Simón?», preguntó ella. «¿Quieres conocer a tu tía o te doy tiempo?» Simón asintió. «Quiero conocerlos a todos, aunque me cueste un poquito». «Te va a costar, pero no vas a estar solo», le dijo ella tomándolo de la mano. Ramiro los observó. Por primera vez en años, su mundo no se sentía roto. Se sentía en reparación. Al atardecer, una vecina tocó la puerta con una bolsa de pan casero. Luego llegó otro con una planta. Luego, un niño del barrio con una pelota vieja. «¿Quieres jugar?», le preguntó a Simón. «No sé si soy bueno». «No importa, nadie aquí es Messi». Ramiro los dejó ir, viéndolo correr por primera vez. Despacio pero sin miedo, Sofía se acercó a él. «¿Viste eso?». «Sí, está volviendo, de a poquito». Ramiro respiró hondo, con el corazón lleno. «Y tú, que has leído hasta aquí, dime, ¿qué significa volver a casa para ti? ¿Es un lugar, una persona, un momento? Déjalo en los comentarios». El consultorio tenía un aire tranquilo. Plantas en las esquinas, una alfombra de colores tenues y una silla giratoria que Simón no dejaba de mover con el pie. Ramiro estaba a su lado, incómodo, con las manos en las rodillas y la espalda tensa. No era hombre de hablar de lo que sentía, mucho menos frente a una extraña. «¿Listos?», preguntó la psicóloga, una mujer joven de voz suave y mirada firme. «Esta sesión es solo para conocernos. No hay respuestas correctas. Solo hablamos, ¿va?». Simón asintió en silencio. Ramiro solo levantó una ceja. «¿Qué tanto hay que decir si ya estamos aquí?».
La psicóloga sonrió, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de defensas. A veces, lo más difícil es eso: estar, escucharse, saber que pueden hacerlo sin miedo. Simón se quedó callado, jugando con un cordón suelto de su chamarra. Ramiro lo miró de reojo. Él no habla mucho, pero yo sí puedo contarle lo que vivimos. Y también lo que sienten, agregó la psicóloga. Lo que aún no se han dicho. Ramiro tragó saliva. Eso era justo lo que más evitaba. Las primeras sesiones no fueron fáciles. Simón tenía días en que cooperaba y otros donde no quería ni salir de la cama. Ramiro, por su parte, se frustraba en silencio. No entendía por qué, si ya lo había recuperado, las cosas no se acomodaban solas. No es automático, le explicó la psicóloga un día después de una sesión difícil. Lo que vivieron es trauma, es tiempo robado, es duelo no cerrado. Necesitan paciencia. ¿Y cómo se construye lo que no se vivió? Empezando por no intentar controlarlo, solo acompañándolo. Ese día, Ramiro llegó a casa y encontró a Simón en el patio, sentado sobre una caja volteada, dibujando en una libreta vieja. «Ay, ¿qué haces?» «Dibujo la casa que recuerdo, pero está borrosa». Entonces la inventó. Ramiro se sentó junto a él. No dijo nada, pero en su mente esa simple frase le dio un golpe de realidad. Su hijo no solo estaba reconstruyendo su vida, también estaba inventando sus raíces, intentando conectar con un pasado que ya no podía tocar. Una tarde cualquiera, mientras cocinaban juntos, Simón soltó: «¿Tú cocinabas cuando yo era chiquito?» Ramiro rió. «Solo cuando tu mamá me obligaba. Me salía todo quemado. A mí me sale peor. Entonces ya tenemos algo en común». Simón rió bajito. Fue la primera carcajada limpia que Ramiro le escuchaba. Sonó a infancia, a esperanza, a reconstrucción. «¿Te puedo decir pa?», preguntó casi en un susurro. Ramiro se quedó quieto. El cuchillo en su mano dejó de picar cebolla. «Cuando tú quieras, hijo. Cuando te nazca. No antes». Ya me nació. Ramiro no supo qué decir. Solo lo abrazó con cuidado, como si aún temiera romperlo. Con el tiempo, empezaron a compartir más cosas: juegos de mesa, caminatas al parque, arreglos en la casa. Ramiro aprendió a preguntar menos y escuchar más. Simón, poco a poco, dejó de temer a las sombras. Aún había días difíciles, momentos de rabia contenida o tristeza sin causa clara. Pero ahora sabían qué hacer: hablarlo o simplemente estar ahí. «¿Crees que algún día esto deje de doler?», le preguntó Simón una noche ya en la cama. «No sé si deja de doler, hijo, pero sí deja de pesar». «¿Y tú ya lo soltaste?». Ramiro se quedó pensando. «Estoy en eso, pero cada vez que te escucho decirme pa, se me afloja algo por dentro, como si por fin pudiera respirar». Simón se volteó, cerrando los ojos. «Entonces respira, porque te voy a decir pa muchas veces. Y ahí va para ti, que sigues esta historia con el corazón en la mano. ¿Qué fue lo primero que te hizo sentir que ya no estabas solo? ¿Lo recuerdas? Cuéntalo en los comentarios». Era sábado temprano. Ramiro había preparado un termo con café y una mochila con galletas, fruta y una manta. Simón lo observaba desde el marco de la puerta, sin decir nada, pero con los ojos brillando de curiosidad. «¿A dónde vamos?», preguntó, abrochándose la sudadera. «A dónde empezó todo». Subieron al auto y mientras el motor rugía, Ramiro sintió que algo dentro de él también se ponía en marcha. No era solo un paseo, era una cita con el pasado, con los recuerdos que aún dolían, pero que también sanaban. El mar apareció a lo lejos, azul y sereno. Simón sacó medio cuerpo por la ventana para oler el aire salado. «Huele a lo que sueño a veces», dijo cerrando los ojos. «Esta playa fue tu lugar. Corrías por aquí como si fueras dueño del mundo, y yo te seguía, haciéndome el cansado, solo para verte reír». Estacionaron en una zona tranquila, lejos de los turistas. La misma playa donde Rosa solía extender una manta vieja y darles pan con queso al mediodía. Simón se quitó los zapatos y corrió hacia la orilla. El agua estaba fría,
pero eso no lo detuvo. Ramiro lo siguió con paso lento, observando cómo el niño se movía por la arena con una mezcla de torpeza y libertad. «¿Aquí me decías, Leoncito?», preguntó de pronto, volteando con una sonrisa tímida. «Sí, porque te enojabas por todo. Si no te daban lo que querías, rugías, pero eras mi rugido favorito». Simón se acercó, con los pies mojados y la cara colorada por el viento. «Me acuerdo de una voz, me decía, corre, Leoncito, que el mar no muerde». Ramiro se congeló. «Eso lo decía tu mamá, justo aquí». Simón lo miró fijo, como si esas palabras hubieran abierto una puerta escondida en su mente. Luego bajó la cabeza, respiró hondo y murmuró, «Papá». Ramiro se quedó inmóvil. Simón levantó la vista. «Te dije, papá, ¿viste?». Ramiro sintió que el mundo se detenía. No por sorpresa, sino por emoción pura. «Sí, hijo», lo escuché clarito, «te lo debía. No me debías nada, pero gracias por dármelo». Se sentaron en la manta frente al mar. Simón sacó la libreta donde dibujaba y comenzó a trazar figuras sin hablar. Ramiro sacó el termo, sirvió café y lo dejó enfriar mientras observaba. «¿Qué dibujas?». «La casa, pero esta vez con la palmera completa. Antes no podía». «¿Y por qué ahora sí?». «Porque ya no es borrosa». Ramiro se tragó las lágrimas. Era como si cada visita, cada conversación, cada paso compartido le devolviera a su hijo una parte de sí mismo. Simón siguió dibujando y luego se detuvo de golpe. «Teníamos un perro», Ramiro rió. «Sí, se llamaba Rocco. Te dormías abrazado a él, le mordías las orejas. Me acordé de eso». Y entonces, sin aviso, Simón se puso de pie. Corrió hacia el mar y gritó, «Rocco, no te vayas con las olas». Ramiro rió desde la orilla. Esa era una escena que no veía desde hacía más de 10 años. Su hijo estaba regresando, pedazo a pedazo. Cuando el sol empezó a caer, Ramiro y Simón recogieron todo. Antes de irse, Ramiro sacó una pequeña figura de madera del bolsillo. Era un león tallado que había hecho en sus años de soledad. «Esto lo hice pensando en ti. Nunca lo solté». Simón lo tomó con ambas manos, lo observó y sonrió. «Entonces ahora yo lo voy a cuidar, para que nunca se pierda otra vez». Subieron al auto, cansados pero en paz. En el retrovisor, el mar se hacía pequeño. Pero lo importante no era lo que dejaban atrás, sino lo que se llevaban dentro. Y tú que has estado aquí paso a paso con ellos, ¿qué objeto guardas tú como símbolo de alguien que amaste o perdiste? ¿Qué historia carga ese recuerdo? Compártelo en los comentarios. El sol apenas se asomaba, tiñendo de naranja las calles de Antofagasta. Ramiro estaba sentado en la banqueta frente a su casa, con una taza de café en la mano. El silencio de la mañana se sentía pesado y liviano al mismo tiempo, como si el mundo le ofreciera un respiro luego de tanto tiempo de dolor y búsqueda. A su lado, Simón jugaba con el león de madera, tocando cada surco con cuidado, como si adivinara en esos grabados pequeños pedazos de su historia. Ramiro miró hacia la carretera que se extendía más allá de las casas, como un camino que siempre llamaba, incluso cuando uno creía haber encontrado su destino. La mula seguía estacionada en el galpón, esperando, testigo mudo de años de soledad, kilómetros infinitos y decisiones difíciles. «Papá», preguntó Simón con voz suave, sin levantar la mirada de su león de madera. «¿Tú vas a volver a manejar?». Ramiro tardó un segundo en responder. Su mirada siguió fija en la carretera, como si buscara respuestas entre los autos que aún no pasaban. «No lo sé, hijo», dijo por fin. «La ruta y yo tenemos historia, pero tú y yo también». Simón lo observó, curioso. Era la primera vez que escuchaba a su papá hablar de esa forma tan sincera y tranquila sobre algo que solía ser un misterio para él. «¿Y si te digo que quiero quedarme un rato más aquí?», continuó Ramiro. «Poner raíces, ver si esta casa puede volver a ser hogar, no solo un recuerdo». Simón dejó a un lado el león de madera, lo miró fijamente y sin pensarlo mucho se acercó para abrazarlo. «Entonces quédate, papá»,
Aunque el camino te extrañe, ese abrazo no fue perfecto, ni dramático, ni increíblemente cinematográfico, pero fue verdadero. Fue lo que ambos necesitaban para seguir. El día avanzó con pasos lentos. Ramiro y Simón pasaron la mañana ordenando la casa, mientras por dentro se gestaba una pregunta que no sabía si quería responder: ¿quedarse o regresar a la ruta? Llegó la tarde y con ella Sofía con su bicicleta, trayendo pan y noticias del barrio. Entraron a la casa como si fuera un santuario roto que estaba aprendiendo a repararse. ¿Y qué se les antoja hacer más tarde?, preguntó Sofía, sirviendo café mientras el viento batía las cortinas. Simón la miró con timidez. ¿Podemos ir a la plaza?, pidió. Quiero jugar con la pelota vieja. Claro que sí, respondió ella. Pero antes miró a Ramiro con esa mezcla habitual de reclamo y cariño. Pensé que nunca volverías a poner un pie en esta casa sin la mula. Ramiro se encogió de hombros con una sonrisa leve. Hoy quiero probar algo distinto. Tal vez no soy campeón de jardinería, pero quiero que este lugar sea nuestro. Sofía le sonrió con orgullo y ternura, como si por fin esa palabra, hogar, hubiera dejado de sonar como un mito imposible. La plaza estaba llena de niños corriendo, risas y cantos. Simón pateaba la pelota con entusiasmo, mientras Ramiro lo veía desde una banca, respirando profundo. Observaba cada movimiento de su hijo, como si quisiera grabar ese momento en la memoria de su corazón. De pronto, una pelota chocó con la suya. Un niño más grande se acercó con una sonrisa. «Oye, sí jugamos», dijo el chamaco. «¿Quieres ser de mi equipo?» Simón no dudó. Sonrió y corrió al juego. Ramiro sintió una punzada en la garganta. Su hijo estaba encontrando un lugar en el mundo que antes parecía imposible. Mientras tanto, Sofía se sentó a su lado. «¿Sabes?», empezó ella. «A veces la casa no es solo un lugar, es donde tú eliges quedarte». Ramiro asintió sin decir nada. Miraba a Simón jugar, correr, reírse, y algo dentro de él era como si se fuera desbloqueando poco a poco. «¿Y si algún día quiere manejar la mula otra vez?», preguntó Sofía con un tono suave. «¿Lo dejarías?». El aire pareció detenerse un segundo, como si el viento quisiera escuchar esa respuesta antes que él. «Si él quiere, yo lo acompaño. No importa dónde estemos». La tarde se desvanecía y la brisa del mar empezaba a sentirse en la plaza. Simón corrió hacia su papá con la pelota bajo el brazo. «Papá, ¿te imaginas otra vez en la ruta?», preguntó de pronto, deteniéndose frente a él. Ramiro lo observó con calma. Esa pregunta ya no era carga, era posibilidad. «Claro que sí», respondió. «El camino siempre va a estar ahí, y nosotros también». Simón sonrió. No era una respuesta que necesitara entender, solo sentir. Luego tomaron la bici de Sofía y se fueron a casa con risas, con viento, con esa sensación de que la vida ya no era una cuestión de volver al pasado, sino de construir un mañana paso a paso. Y ahora que llegaste al final de esta historia tan intensa y emotiva, quiero preguntarte, si tú estuvieras en los zapatos de Ramiro, ¿elegirías quedarte cerca de tu familia o volverías a recorrer rutas lejanas en busca de paz? Déjalo en los comentarios con tu opinión. A veces el destino no viene gritando, viene en silencio, en forma de un niño en la carretera, de una canción olvidada o de una simple palabra: papá. Esta no es solo una historia sobre un reencuentro, es un recordatorio de que nunca es tarde para buscar, sanar y volver a amar. Porque la sangre une, pero es el amor, ese que se construye con cada paso, cada abrazo, cada verdad dicha a tiempo, el que realmente nos hace familia. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en alguien que perdiste o alguien a quien aún puedes recuperar, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos, ¿tú también tienes un leoncito en tu vida que aún espera ser encontrado? Dale like si sentiste algo profundo en esta travesía. Compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y no olvides suscribirte al canal
para seguir viajando con nosotros por historias que no solo entretienen, sino que sanan. Porque aquí, en esta comunidad, todos pertenecemos a algo más grande, al poder de una buena historia bien contada. Nos vemos en la próxima ruta.